Hola, soy la doctora Alejandra Revueltas, profesora adjunta de la Cátedra de Dermatología, coordinadora de la Unidad de Lesiones Pigmentadas de Montevideo, Uruguay. Agradezco al profesor Dr. Horacio Cabo la oportunidad de realizar este podcast. En este momento hablaremos sobre nevos melanocíticos versus melanoma acral. Realizaremos el siguiente organigrama: importancia del tema, anatomía de la piel volar, patrones melanocíticos de benignidad, patrones melanocíticos de malignidad, casos especiales, algoritmo y 4 sugerencias de manejo y conclusiones. Importancia del tema. La incidencia del melanoma acral es similar en los diferentes grupos étnicos. Sin embargo, su frecuencia relativa es diferente según la etnia de la que estemos hablando. En caucásicos, este da cuenta de entre el 4,5 y el 10% del total de los melanomas, y en afrodescendientes de más del 70%. En diferentes grupos étnicos, como los afrodescendientes y los asiáticos, el melanoma acral es el sitio más frecuente. También el melanoma acral conlleva habitualmente un mal pronóstico, dado en general por su diagnóstico tardío. Por otro lado se encuentran los nevos melanocíticos acrales, que asientan con relativa frecuencia en la piel acral. Es muy importante aprender a diferenciarlos del melanoma lentiginoso acral. Para ello contamos con la dermatoscopía. Se ha generado una mala reputación de los nevos melanocíticos acrales, con un diagnóstico en más, un sobrecontrol y una exéresis injustificada, lo que lleva a un aumento de la morbilidad y al consiguiente aumento en los gastos en el sistema de salud. Por otro lado, tenemos a los melanomas, que deberían pesar en nuestra mala conciencia. En general se realiza un diagnóstico en menos, en estadios avanzados, lo que conlleva a un pobre pronóstico. Planteado está el problema: por un lado los nevos con su mala reputación, por el otro lado los melanomas, que deberían pesar en nuestra buena conciencia. Una pena que soportemos más fácilmente la mala conciencia que la mala reputación. Comencemos a cambiarlo. Para iniciar la solución, nada mejor que una buena semiología de la piel, palmar y plantar. La dermatoscopía nos permite mejorar la precisión diagnóstica y detectar de forma temprana al melanoma, evitando resecciones innecesarias. Es bien importante observar la periferia de la lesión. Anatomía de la piel volar. Comencemos a reconocer la estructura de la piel volar normal sin pigmento. Tenemos al surco, que son estructuras finas en paralelo. En el medio de los surcos están las crestas más gruesas. En el centro de ellas encontramos las aperturas glandulares. Es tal como el arado. Cuando va pasando el arado, deja el surco, y en el medio las crestas. Vamos a ayudarnos del esquema de Puch y Malvey de un corte tangencial de la piel. Sabemos que el melanoma en sus estadios iniciales se origina en la crista intermedia, donde se encuentran las aperturas écrinas, y allí es donde se ven de forma superficial las crestas. Sin embargo, los nevos se originan en la crista limitans, desde la superficie objetivable como los surcos. Repasemos de nuevo: los surcos finos por donde va el arado y las crestas gruesas, con las aperturas glandulares. Patrones melanocíticos de benignidad. Los patrones dermatoscópicos asociados a benignidad se dividen en mayores y menores. Los mayores son el patrón paralelo del surco, el patrón en celosía y el patrón fibrilar, dando cuenta del 75% de todos los patrones de las lesiones benignas. El patrón paralelo del surco es el patrón más frecuente melanocítico benigno a nivel acral. Se aprecia una pigmentación paralela lineal que sigue los dermatoglifos, cual si fuera las huellas del arado. Se han descrito 3 variantes del patrón paralelo del surco. La primera en doble línea, en la cual podemos observar 2 líneas siguiendo el trayecto del surco. La segunda variante del patrón paralelo del surco consiste en una hilera de puntos a lo largo del surco. La tercera variante del patrón en paralelo del surco consiste en una doble hilera de puntos a lo largo del surco. Además, se puede encontrar un patrón en paralelo del surco con un retículo de base, o sea, una pigmentación reticulada fina situada debajo del patrón en paralelo del surco. Otra variante es la presencia de un patrón en paralelo del surco con glóbulos en las crestas, como observamos acá. El segundo patrón de benignidad de las lesiones melanocíticas acrales es el patrón en celosía,
donde se ven líneas de pigmentos que siguen los surcos y otras que lo atraviesan, cual si fuera una celosía. El tercer patrón de benignidad es el fibrilar. Está constituido por numerosas líneas de pigmento muy finas que atraviesan de forma oblicua los dermatoglifos. Este patrón también puede verse en melanoma pero en forma focal. Este patrón se ubica en las zonas de presión, por ejemplo, en los pies. El 75% de las lesiones benignas presentan alguno de los patrones mayores de benignidad. El otro restante presenta alguno de los menores, como ser el globular, el homogéneo, el reticulado acral, el no típico y otros. El patrón globular está dado por estructuras globulares redondeadas no asociadas a un patrón en paralelo. En el patrón homogéneo se observa una pigmentación homogénea donde no se observan otras estructuras dermatoscópicas en su interior. El patrón reticulado está compuesto por una red pigmentada independiente de los dermatoglifos, similar a lo que ocurre en las lesiones melanocíticas de otras localizaciones. El patrón no típico está dado por lesiones que no pueden clasificarse en los grupos previamente descritos, pero que tampoco tienen criterios específicos de malignidad, y pueden corresponder a un nevo congénito, a un nevo atípico o a un nevo común. El patrón transicional combina un patrón paralelo del surco o celosía en un área y un patrón reticular en el área contigua. Se observa en los nevos melanocíticos sacrales, en los cuales la piel volar se convierte en piel no glabra, o sea, a nivel de la línea de Wallace. Observemos este nevo benigno con un patrón transicional, en el cual se observan tres sectores, uno superior con un patrón reticular, otro intermedio con un patrón en celosía y otro inferior con un patrón en paralelo del surco. Posteriormente se describió el patrón glóbulo estriado, en el cual se ven glóbulos o estructuras redondeadas combinadas con estructuras lineales y o curvilíneas. En relación a los nevos congénitos, solo mencionaremos el patrón arvejas en su vaina, dado con un patrón paralelo del surco con glóbulos marrones distribuidos de forma regular en la cresta, cual arvejas en su vaina. A tener en cuenta, en los nevos congénitos el tamaño no es un criterio de malignidad. Patrones melanocíticos de malignidad. Patrones que deben pesar en nuestra conciencia. Los patrones sacrales de malignidad se pueden clasificar en patrón paralelo de la cresta, manchas de pigmento irregulares difusas, que nos habla de melanoma avanzado, patrón multicomponente, por algunos autores con 3 componentes, para otros con 2 componentes o más, y policromía de 4 o más colores, que también indican melanoma avanzado. Podemos encontrar también patrones vasculares y además podría asociar patrones específicos de benignidad. El patrón en paralelo de las crestas está dado por bandas de pigmento paralelas en las crestas, o sea, en la zona más gruesa. Es de color marrón oscuro a negro. El inconveniente que tenemos es que 1/3 de los melanomas no los presentan. Como vimos al principio, histológicamente el patrón en paralelo de las crestas se corresponde a la proliferación de melanocitos atípicos en la cresta profunda intermedia y en el acrosiringio. En estadios tempranos cubre la mayoría de la lesión y es de color marrón. En estadios avanzados se localiza en forma focal, también siendo de color marrón o negro. Es el que tiene mayor valor predictivo para el diagnóstico de melanoma, con una alta sensibilidad y una especificidad del 99% para melanoma invasivo y para melanoma in situ. Las manchas de pigmento irregulares difusas se observan en melanomas en estadios más avanzados. Están compuestas por manchas de pigmento desestructuradas de múltiples tonalidades del pardo al negro, que se distribuyen de forma irregular. Histológicamente se observa una proliferación difusa de melanocitos atípicos, preferentemente en la epidermis, con distribución difusa de gránulos de melanina. Este patrón tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de melanoma invasivo. El patrón multicomponente está dado por más de 2 o 3 patrones diferentes en la misma lesión. Es sugestivo de melanoma avanzado. Es bien importante darse cuenta que estos deben estar distribuidos de forma asimétrica para ser sugestivos de malignidad, puesto que, por ejemplo, en un patrón transicional podemos encontrar más de 2 patrones y esto no ser sugestivo de malignidad. Solo a título docente y para aprender a reconocer estructuras, miremos este melanoma avanzado, donde vemos terminación abrupta del borde, velo blanco azulado, proyecciones irregulares periféricas y múltiples colores.
En otros sectores vemos manchas de pigmento dispuestas de forma irregular y un patrón claro en paralelo de la cresta. En este melanoma lamentablemente tan avanzado podemos apreciar el patrón en paralelo de la cresta, manchas de pigmento irregulares difusas, policromía, glóbulos irregulares, finalización con bordes abruptos, despigmentación pseudocicatrizal y finalmente velo blanco azulado. Recientemente, a partir de un estudio en 8 centros, se han descrito factores predictores positivos y factores predictores negativos para el diagnóstico de melanoma acral, con una alta sensibilidad y especificidad. Dentro de los predictores positivos encontramos el paralelo de la cresta, que suma 3 puntos, la asimetría de estructuras, que suma 1 punto, la asimetría de colores, que suma 1 punto, la presencia de manchas irregulares, que suman 1 punto, y factores negativos, que restan puntos, como el patrón en paralelo del surco y el patrón fibrilar o en celosía, que restan cada uno de ellos 1 punto. El diagnóstico de melanoma se realiza cuando nuestro score es igual o mayor a 1. Esto surge de un acrónimo denominado BRAF a partir de este estudio multicéntrico con 603 lesiones, de las cuales 131 eran melanomas. Casos especiales. Recientemente se han descrito casos especiales de patrón en paralelo de la cresta sin la presencia de melanoma, como por ejemplo en fototipos altos, en las lentiginosis, en la melanosis en los fototipos altos, en los nevos melanocíticos, sobre todo en los congénitos, en las hiperpigmentaciones inducidas por drogas, la hemorragia subcórnea y la hiperpigmentación por ciertas tinturas. Por eso cada paciente debe ser evaluado según su contexto y su historia personal. Veremos 2 casos emblemáticos. Por un lado, la melanosis en fototipos altos, donde hay un aumento difuso de la pigmentación a la unión dermodérmica sin proliferación melanocítica, lo cual se objetiva como un patrón en paralelo de la cresta. Otro caso es el de los nevos melanocíticos congénitos, en las cuales las crestas paralelas no tienen borradas las aperturas de los conductos écrinos. Algoritmo y 4 sugerencias de manejo. Recientemente, a partir de un estudio multicéntrico en 7 centros, se ha generado el score BRAF, que corresponde a un acrónimo, en el cual hay factores predictores positivos y factores predictores negativos. Los factores predictores positivos son el patrón en paralelo de la cresta, que suma 3 puntos, la asimetría de estructuras, 1 punto, la asimetría de colores, 1 punto, las manchas irregulares, 1 punto. Y los factores predictores negativos, que restan 1 punto, como el patrón en paralelo del surco, el patrón fibrilar, que se asemeja con el patrón en celosía. Todos ellos restan 1 punto. El melanoma se diagnostica cuando tenemos un montaje mayor o igual a 1. Primera sugerencia de manejo es que toda lesión con un patrón en paralelo de la cresta debe ser escindida para un estudio anatomopatológico. Por supuesto, debemos considerar los casos especiales previamente mencionados. Segunda sugerencia, que frente a un patrón en paralelo del surco o fibrilar simétricos, no se debe realizar una escisión. Tercera sugerencia es que si estamos frente a un patrón en paralelo del surco o fibrilar asimétricos en color y en estructura, o dicho patrón levemente asimétrico en color o en estructuras, más manchas irregulares, debemos realizar escisión y estudio anatomopatológico. La cuarta sugerencia es que si no estamos frente a un patrón en paralelo del surco, fibrilar y eventualmente celosía o un patrón en paralelo de la cresta, y encontramos asimetría en colores y o estructuras, o manchas de pigmento irregulares, debemos proceder a la escisión. Agradezco al Dr. Lalas por sus consejos frente al seguimiento. Pues tenemos las lesiones acrales con una clínica, histopatología y genética particulares. Sabemos que el melanoma lentiginoso acral generalmente surge de nuevo y no en asociación con nevos melanocíticos acrales preexistentes. Debemos considerar que si estamos en un adulto con una lesión pequeña y nueva, podemos realizar seguimiento ya que puede ser un melanoma incipiente. En cambio, en niños con lesiones no simétricas también podemos realizar seguimiento porque podría ser lo mismo. Sin embargo, si el niño presenta una lesión simétrica, la misma no es plausible de seguimiento. Conclusiones. En las conclusiones agradecemos los esquemas realizados por Puig y Malvey. En los criterios de benignidad encontramos el patrón en paralelo del surco, el patrón en celosía y el patrón fibrilar. En los de malignidad
el patrón en paralelo de la cresta, las manchas de pigmento irregulares y la presencia de un patrón multicomponente, así como la asimetría en colores y estructuras. Y llegamos al final. Agradezco la ayuda de la doctora Nicoletti Dufrescu y Barros de mi grupo y les propongo que nos preocupemos menos por la mala reputación y que consideremos mejorar nuestra conciencia. Muchas gracias, espero les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.